En el subsuelo de la memoria colectiva existe una imagen que se niega a ser olvidada. No es un recuerdo personal, sino un eco, una arquitectura primordial que emerge en sueños febriles y textos antiguos por igual. Es la sombra de una estructura tan vasta que sostiene el firmamento y tan íntima que refleja la red neuronal de nuestro propio cerebro. Antes de que la historia tuviera nombre, antes de que los imperios se alzaran y cayeran, la humanidad ya sentía su presencia. Una columna invisible que conectaba el fango del que surgimos con el misterio estrellado que anhelábamos comprender. Lo llamamos el árbol del mundo, el Axis Mundi, el pilar cósmico. Para los nórdicos era Yggdrasil, el fresno cuyas raíces bebían de los pozos del destino. Para los mayas, la ceiba sagrada, cuyos niveles conectaban el inframundo de Xibalbá con los cielos. En la India es Ashvattha, el árbol invertido que hunde sus ramas en la tierra y sus raíces en los cielos. Nombres distintos para un mismo código universal, un mapa ontológico grabado en nuestro ADN espiritual que insiste en que todo, absolutamente todo, está interconectado a través de un eje viviente y sagrado. Para comprender el árbol, debemos empezar por su oscuridad. Sus raíces no se aferran a la tierra común, sino al tejido mismo del caos primordial, al inconsciente colectivo. Son los corredores laberínticos de nuestros miedos ancestrales, de los instintos reprimidos y de la sabiduría olvidada. Allí, en la negrura fértil, se guardan los secretos indecibles de la creación y la destrucción, el conocimiento que no se puede hablar, solo sentir, un entrelazado de venas que nutren al tronco con la savia de todo lo que ha sido. El tronco es el pilar de nuestra realidad tangible. Es el aquí y ahora, el campo de batalla donde la materia y el espíritu luchan por el equilibrio. Cada nudo en su corteza es un evento histórico, cada anillo de crecimiento una era de la humanidad. Es la columna vertebral del presente, el puente que soporta el peso de los cielos mientras se mantiene firme en los misterios del abismo. Es el escenario de nuestra existencia, el espacio finito donde experimentamos el tiempo, el dolor, el amor y la trascendencia, siempre ascendiendo, siempre buscando la luz. Y luego están las ramas, una ascensión fractal hacia el infinito, una explosión silenciosa de potencialidad. No buscan el sol, buscan el origen de la luz. Cada hoja es un mundo posible, cada bifurcación una decisión que crea universos. Se extienden hacia el reino de los arquetipos, de las ideas platónicas, de la conciencia cósmica. Son las antenas del mundo, sintonizando las frecuencias de lo divino, y en sus puntos más altos rozan las estrellas, no como objetos distantes, sino como frutos luminosos esperando a ser alcanzados. Pero el mayor secreto que el árbol susurra no es sobre el cosmos, sino sobre nosotros. La trinidad de raíz, tronco y rama no es más que el reflejo de nuestra propia estructura tripartita, el inconsciente, el consciente y el supraconsciente. Su forma es la de nuestra columna vertebral, sosteniendo el cráneo. Su red de savia es nuestro sistema circulatorio. Sus ramas más finas, la sinapsis de nuestras neuronas. No estamos meramente observando el árbol del mundo. Somos, cada uno de nosotros, una manifestación en miniatura de su diseño perfecto. Como es arriba, es abajo. Entonces, ¿por qué esta obsesión milenaria? ¿Por qué cada cultura, sin contacto entre sí, soñó con la misma estructura cósmica? No puede ser una simple coincidencia. Es un imperativo psicológico, una nostalgia por una unidad perdida. ¿Es acaso un mapa de navegación que olvidamos cómo leer? ¿O es una profecía, la promesa de que, así como las raíces y las ramas provienen del mismo tronco, el cielo y el infierno pueden finalmente reconciliarse dentro de nosotros? La pregunta
no es si el árbol existe, sino que nos está pidiendo que escalemos. Para escalar el árbol, primero debemos descender. El viaje no comienza en la luz, sino en la más profunda oscuridad, en el laberinto subterráneo de sus raíces. Este no es un reino geográfico, sino psicológico. Es el inconsciente colectivo de Jung, el vasto océano subterráneo del que brotan todos los mitos, símbolos y arquetipos. No elegimos este descenso. Somos arrastrados hacia él en nuestros momentos más vulnerables, cuando la superficie de nuestra realidad se resquebraja y nos vemos forzados a confrontar los cimientos sobre los que hemos construido nuestra vida. Aquí abajo, en la tierra sin sol, la dualidad reina. Una de las raíces de Yggdrasil bebe del pozo de Mimir, donde se esconde toda la sabiduría. Un conocimiento tan potente que Odín tuvo que sacrificar un ojo para beber de él. Pero otra raíz es roída sin cesar por el dragón Nidhogger, una encarnación de la entropía y el caos que amenaza con derribar toda la existencia. Sabiduría y terror, creación y disolución habitan el mismo espacio. Las raíces nos enseñan que para obtener un conocimiento profundo, debemos estar dispuestos a enfrentar la amenaza de nuestra propia aniquilación. Es desde este suelo nutricio y peligroso que nacen los arquetipos. El héroe, el sabio, el pícaro, la gran madre, no son meros personajes de ficción. Son patrones de energía psíquica, moldes primordiales que residen en las raíces del árbol. Son los rostros que nuestra psique utiliza para darle sentido al viaje de la vida. Cuando soñamos con volar, estamos tocando la rama del héroe. Cuando saboteamos nuestro propio éxito, estamos escuchando el susurro del pícaro. Son los actores eternos en el teatro de nuestra mente, esperando su turno para subir al escenario del tronco. La tragedia del hombre moderno es que ha intentado pavimentar este suelo. Hemos construido ciudades de lógica y acero sobre la tierra fértil del mito y el instinto. Creemos vivir en el tronco, en la superficie racional de la existencia, ignorando deliberadamente la vasta red de raíces que nos alimenta. Pero un árbol sin raíces profundas es vulnerable al primer soplo de viento. Nuestra ansiedad colectiva, nuestra sensación de desconexión y falta de propósito, no es más que el temblor de un árbol cuyas raíces han sido olvidadas y claman por atención. Este viaje hacia las raíces tiene un nombre en la mitología: la catabasis, el descenso al inframundo. Orfeo, Inanna, Hércules, todos los grandes héroes debieron realizarlo. No es un viaje de turismo espiritual, es una confrontación, porque en la raíz más profunda del árbol, en la fibra más oscura de nuestra propia psique, no encontramos un monstruo externo, sino a un guardián que hemos creado nosotros mismos. Un doble oscuro que ha estado esperando nuestro regreso desde el momento en que nacimos a la conciencia. Este guardián es la sombra, el arquetipo de todo lo que reprimimos, negamos y proyectamos en los demás. Nuestras envidias, nuestros miedos, nuestros deseos prohibidos. No es malvada por naturaleza, simplemente es no integrada. El propósito del descenso no es matarla, sino mirarla a los ojos, reconocerla como parte de nosotros y escuchar su mensaje. Porque la sombra, aunque temible, guarda la llave de nuestra vitalidad, de nuestra creatividad y de nuestra autenticidad. Contiene el oro que hemos desechado por considerarlo impuro. Reconocer la sombra es el primer acto de verdadera alquimia espiritual. Es el momento en que dejamos de roer nuestras propias raíces y comenzamos a absorber la sabiduría que contienen. Este acto de integración es lo que fortalece la base del árbol, proporciona la estabilidad y la profunda nutrición necesarias para que el tronco crezca recto y fuerte, capaz de soportar el peso de la realidad y la tensión de alcanzar los cielos.
Antes de poder ascender, debemos tener el coraje de echar raíces en nuestra propia totalidad, por más oscura que parezca. Habiendo integrado la oscuridad de las raíces, la energía asciende. Dejamos el reino atemporal del mito y emergemos al tronco, el pilar del tiempo lineal, el escenario del ego y la conciencia individual. Este es Midgard, el reino medio. No es ni el infierno ni el cielo, sino el campo de pruebas intermedio, el presente perpetuo, donde lo de abajo y lo de arriba se encuentran en una tensión constante. Su corteza es la materia sólida, la realidad tangible que percibimos, pero por su interior fluye la savia invisible de la psique, la herencia de las raíces. El tronco es el dominio del yo. Aquí es donde nacemos como individuos, separados en apariencia del todo. Es el espacio donde desarrollamos nuestra personalidad, nuestras máscaras, nuestras ambiciones. La superficie del tronco está marcada por las cicatrices del tiempo. Cada anillo de crecimiento es una era, cada nudo una crisis, cada grieta una lección. Vivir en el tronco es participar en la historia, sentir el peso de la gravedad y la atracción de la luz, y creer erróneamente que esta corteza exterior es todo lo que existe. En muchas tradiciones, el propio árbol es un ser consciente, un oráculo. Los druidas celtas escuchaban el susurro de las hojas del roble y la sibila de Cumas escribía sus profecías en hojas que luego se esparcían al viento. El tronco actúa como una antena que canaliza la sabiduría de las raíces y la inspiración de las ramas hacia nuestro plano de existencia. Para leer el presente y vislumbrar el futuro, no debemos mirar a las estrellas distantes, sino aprender a descifrar el lenguaje de la corteza que nos rodea, el lenguaje del ser en el ahora. Pero el tronco no es solo un pilar pasivo, es un camino de ascenso. La serpiente que se enrosca en el árbol del conocimiento, el kundalini que asciende por la columna vertebral, el propio Cristo crucificado en el madero, todos son símbolos de la energía de la conciencia que se eleva a través del eje central del mundo. Este ascenso es el viaje del héroe, un proceso de individuación. Es un esfuerzo consciente por elevarse por encima de los instintos básicos de las raíces, no para negarlos, sino para transformarlos y llevar su energía hacia un propósito más elevado. Sin embargo, este ascenso está plagado de peligros. Es fácil quedar atrapado en el tronco, identificarse por completo con el ego y sus logros mundanos. Es la trampa del materialismo, la ilusión de que la acumulación de posesiones o poder en este plano es el objetivo final. Muchos escaladores se detienen a mitad de camino, construyendo sus nidos en una rama cómoda, temerosos de seguir subiendo hacia lo desconocido de las ramas superiores y temerosos de volver a mirar hacia la oscuridad de las raíces que ya han dejado atrás. Se convierten en estatuas en el pilar del tiempo. La verdadera función del tronco es ser un puente. En la mitología nórdica, el Bifrost no es un arco iris que flota libremente, sino un puente que conecta Midgard, el mundo de los hombres, con Asgard, el reino de los dioses. Nuestro presente, nuestra vida consciente, no es un destino en sí mismo, sino el camino, el conducto sagrado. Cada decisión consciente, cada acto de voluntad, cada momento de presencia, es un paso más en ese puente. El desafío no es vivir en el tronco, sino vivir a través de él, como un canal para el flujo de la vida que se mueve entre la tierra y el cielo. Así, el tronco nos enseña el equilibrio, nos obliga a tener los pies firmemente plantados en la sabiduría de nuestra propia oscuridad, mientras nuestra cabeza y nuestro corazón anhelan la luz de las ramas superiores. Es el arte de ser a la vez humano y divino,
de estar en el mundo sin ser del mundo. Es el camino del medio. Antes de que podamos explorar los reinos de la conciencia pura, debemos dominar el arte de simplemente ser aquí y ahora, en esta columna que une todos los mundos en el centro de nuestro propio ser. El viaje a través del tronco ha fortalecido y purificado la conciencia. Ahora comienza la verdadera ascensión hacia el dosel superior del árbol. Dejamos atrás el ego y el tiempo lineal para entrar en el reino de las ramas. Una expansión fractal hacia el infinito, la arquitectura del supraconsciente. Este no es un lugar físico, sino un estado del ser. Es Asgard, el monte Olimpo, el cielo, el plano de las formas puras y los arquetipos divinos, donde la conciencia individual comienza a disolverse de nuevo en el océano cósmico del que provino. Cada rama es un camino, cada bifurcación una posibilidad infinita. Aquí, la lógica causal del tronco ya no aplica. El tiempo se vuelve esférico. Pasado, presente y futuro coexisten. Es el mundo descrito por los místicos, el samadhi, el nirvana. Las hojas no son simples hojas, son portales a otros mundos, a otras realidades, a otras versiones de nosotros mismos. Alcanzar este nivel es comprender que la realidad no es una línea recta, sino un árbol de posibilidades infinitas que brotan constantemente del momento presente. En las ramas más altas habitan las criaturas de la luz. El águila sin nombre en la copa de Yggdrasil, que todo lo ve. Los devas de la tradición hindú, los ángeles de la cosmología abrahámica. No son seres externos, sino facetas de nuestra propia conciencia superior. Son los principios de la sabiduría, la compasión, la belleza y la verdad encarnados. Son la intuición que nos guía, la inspiración que enciende al artista, la revelación que ilumina al sabio. Son las frecuencias más altas de nuestro propio potencial, esperando a que las sintonicemos. El fruto del árbol del mundo es el conocimiento último, la gnosis. Las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, el melocotón de la inmortalidad de la mitología china, el soma de los Vedas. Comer este fruto no es adquirir información, es experimentar una transformación fundamental del ser. Es la disolución final de la barrera entre el observador y lo observado. El momento en que el yo individual se da cuenta de que no es una hoja separada, sino una expresión del árbol entero. Es el sabor de la unidad. Pero aquí reside la paradoja final del viaje. Después de ascender a la cima, después de saborear la unidad cósmica, el viaje no termina. El verdadero bodhisattva no permanece en el nirvana. Con el conocimiento adquirido, debe descender de nuevo por el tronco, regresar al mundo de la materia, pero esta vez con una conciencia transformada. Debe llevar la luz de las ramas a la oscuridad de las raíces. El objetivo no es escapar del mundo, sino encarnar el árbol completo aquí y ahora. El árbol del mundo, entonces, no es una escalera de un solo sentido. Es un circuito cerrado de energía y conciencia. La oscuridad de las raíces nutre el crecimiento del tronco. El tronco sostiene el anhelo de las ramas y la luz de las ramas ilumina el camino de regreso a las raíces. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Cada respiración que tomamos es la savia que fluye, cada pensamiento una hoja que brota, cada sueño un descenso a las raíces. No es una metáfora que debamos entender, es el sistema operativo de nuestra propia existencia. Y al final del ciclo, ¿qué queda? La semilla, la esencia, el punto de origen que contiene el potencial del árbol entero. Antes de las raíces, el tronco y las ramas, existía una singularidad, un plan divino en miniatura. Esta semilla es el Atman, el yo superior, el punto de conciencia inmóvil en el centro del huracán de la existencia. Es la promesa de que, incluso después de que el árbol más grande caiga,
La vida no se pierde, simplemente se contrae de nuevo a su esencia, lista para comenzar el ciclo una vez más, en un nuevo suelo, bajo un nuevo cielo. Así que la próxima vez que te sientas perdido en el laberinto de tu propia mente o abrumado por el peso del mundo, recuerda la estructura que te sostiene. No eres una hoja a la deriva en el viento, eres el árbol entero. Tienes raíces que se hunden en el misterio de la creación, un tronco que se yergue con la fuerza de la historia y ramas que rozan el rostro de lo infinito. La pregunta nunca fue cómo encontrar el camino. El camino ya está inscrito en ti. Solo necesitas el silencio para recordarlo y el coraje para recorrerlo.